Doctor Gustavo Salles Lorier, a veces cuando las personas tratan de resumir la idea de alguien, dicen es de derecha o es de izquierda, de alguna manera para poner un sello. Y si usted se definiera políticamente, ¿cómo se definiría? En el pasado yo caí en esa manipulación que procede de los grandes centros de poder oligárquicos internacionales y me definí y milité por lo que se entendía la izquierda. El tiempo y los hechos evidentemente confirman aquellas teorías de que esa clasificación de los seres humanos en izquierda o derecha efectivamente era una manipulación y procedía de centros elitistas de poder. El gobierno actual del Frente Amplio, que se dice de izquierda, ha sido el gobierno que ha implementado más leyes y ha gobernado más para satisfacer los intereses de esos sectores elitistas. Por lo tanto, creo que esa división, esa clasificación, esa categorización está absolutamente perimida. Y creo que ahora se ha simplificado el tema. Tenemos centros de poder corporatocráticos, elitistas, y tenemos la gran masa de los pueblos. Entonces, el tema es, ¿estamos con los intereses de la élite? ¿Estamos con esas grandes corporaciones o estamos con el pueblo? O se es imperialista o se es antiimperialista. Esa es la gran división que tiene, ese es el gran desafío que tiene por delante la humanidad. Salles, ¿democracia representativa o democracia participativa o complemento de ambas? En este momento lo que tenemos son distintos sistemas, falaces, maquillajes, que responden todos a ese mismo poder, que es un poder avasallante, generalizado, yo diría que indesafiable. Yo tengo una percepción, por supuesto, muy escéptica de cómo está la situación y hacia dónde avanza, o mejor dicho, hacia dónde se dirige, no quiere decir que sea un avance, hacia dónde se dirige la humanidad. Es altamente preocupante. Y también veo que esas élites de poder, que ya son ancestrales, se adelantan mucho a la jugada. Es decir, ellos piensan en función de tiempos muy diferentes a los del ciudadano común, porque a ellos les es un objetivo perpetuarse en el poder, y es un objetivo que va más allá del individuo. Ellos se comportan como verdaderas dinastías, le preocupa mantener ese poder. En cambio, el ciudadano mira la vida con los límites del ciclo biológico. Ellos no miran la vida con los límites del ciclo biológico. El ciclo de ellos es el ciclo dinástico, es el ciclo de la perpetuación en el poder. Entonces me queda hacer una referencia, la masonería en Uruguay. Importantísima. Yo diría que un elemento articulador básico, fundamental para mantener ese poder hegemónico dinástico. Es decir, una institución que tiene una apariencia, que mucha gente de bien está en esa logia pensando que la teleología, la finalidad, el objetivo es uno, cuando en realidad el objetivo es otro, que es subrepticio, que es oscuro, que solamente, digamos, participan de eso los sectores más elevados de los grados masónicos, y yo le diría que muy pocos, ¿verdad? Un criterio sumamente elitista. Pero respondiendo concretamente a la pregunta, un articulador fundamental para el status quo del dominio hegemónico de las élites dinásticas. La gente común, hacemos referencia a que tiene una cotidianidad, o sea, tiene relativamente una visión a corto plazo de su existencia. Correcto.
Pero había algo que hacía que la gente tuviera otra visión de la sociedad, que era la ideología. Muchas veces se dice que ha habido un vaciamiento ideológico, en particular de los sectores de izquierda, que eran los que tenían una militancia social más fuerte. Correcto. ¿Eso ha sido articulado? Es decir, ¿ha habido una intencionalidad en el vaciamiento de ideas de la propia sociedad sobre sí misma? Sí. Sí, y por cierto que deberíamos pensar en una entrevista de muchas horas para poder fundamentar una postura que es una postura fundamentalmente conspirativa. Es decir, estamos partiendo de la base de que tanto la revolución soviética como la caída de la Unión Soviética forman parte de un plan preconcebido. Entonces, estamos nada más y nada menos que atacando como partícipes de una conspiración de carácter hegemónica, dinástica, clasista, al Partido Comunista. Y yo así lo hago. Y por lo tanto, fundamentar esto significaría, primero, una revisión de todos los episodios históricos importantes, como por ejemplo la Revolución Rusa, Segunda Guerra Mundial, expansión del Imperio Soviético, implosión de la Unión Soviética, consenso de Washington, progresismo en América Latina, un sistema absolutamente, un maridaje perverso en China, es decir, un partido comunista totalitario, violador de los derechos humanos, que en nombre del comunismo explota a su población y genera un gran capital que sale a competir por los mercados en los países periféricos. En definitiva, sí, me permito señalarle que este cambio, esta explosión de China como un competidor de los mercados es a partir de las grandes inversiones de la dinastía Rothschild en China. En este ajedrez político, en el cual hay pocas piezas que juegan o que se las juegan, ¿cómo incide un hecho que puede ser transversal, que es la defensa del medio ambiente? Bien, ¿cómo incide? En el sentido de que es transversal, o sea, no podemos ubicar la defensa del medio ambiente y encajonarlo en una ideología, en una izquierda, en una derecha. Sí, lo podemos encajonar en decir que, bueno, en la defensa del medio ambiente representa una crítica al modelo productivo. Sí, una crítica que en realidad no ha surtido mayor efecto desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Tenemos un planeta en una situación agonizante. Yo me permito señalar que el cerebro más importante, privilegiado, agudo, que es el de Hawking, el físico parapléjico, cuadripléjico, que se tiene que expresar por una computadora, anunció que en cuestión de 30 años el planeta Tierra debe ser evacuado. Pero no lo está diciendo un improvisado, lo está diciendo nada menos que el individuo que ha descubierto los agujeros negros y que es el matemático más indiscutible del siglo XXI. Bueno, cuando un individuo con esa talla intelectual da una alerta roja de esta naturaleza, creo que la debemos tomar en serio. Quienes viven en Paysandú desde hace mucho tiempo habrán observado, vivido y sufrido la transformación del río, ¿verdad? Quienes viven en las costas del Río Negro más adelante verán esa transformación. Y los montevideanos y los canarios, que dependemos del río Santa Lucía, sabemos la tragedia que estamos viviendo por la brutal contaminación de ese río que nos nutre nada menos que del elemento geopolítico más importante, el agua dulce, elemento geopolítico que hoy por hoy tal vez tenga más trascendencia que el petróleo. Porque sin petróleo se vive, sin lugar a ninguna duda. El petróleo es un descubrimiento reciente en la historia de la humanidad. Yo diría que muy reciente. El ser humano vivió sin el petróleo, pero sin agua no se vive. El agua es el elemento vital, fundamental. Ahora pasamos un poco al motivo de su visita a Paysandú.
Hay una ley de intermediación financiera, usted ha manifestado que tiene aspectos positivos esa ley. Sin embargo, la obligatoriedad es lo que de alguna manera genera una situación que podríamos resumirla, limita la libertad del individuo. Filosóficamente, cuando usted está pidiendo firmas, ¿está haciendo una defensa de la libertad del individuo para que pueda optar? Sí, correcto. ¿Entiende que el Estado actúa como organización? Como represor, sí, absolutamente, no cabe la menor duda. Es una entidad que utiliza el poder de imperio para constreñirnos a una intermediación forzada de las instituciones financieras, de los bancos. Pero yo me voy a permitir, con mucho respeto, hacerle una corrección. Yo he dicho que respeto la bancarización voluntaria, pero en ningún momento he hablado de aspectos positivos de la bancarización. Y le voy a explicar por qué. El sistema bancario planetario es el de la reserva fraccionaria, es decir, que el banco, frente al depósito de dinero, que ese es el origen, ¿verdad?, de los bancos primitivos, tiene la posibilidad de quedarse con una parte reservada para una eventual devolución, pero puede trabajar con un porcentaje altísimo de ese dinero depositado, de forma tal de que el banco se constituye en una suerte de creador del dinero frío, con una notoria y ontológica insolvencia originaria. Por lo tanto, entiendo que el sistema de la reserva fraccionaria en el que se basa la bancarización global, mundial, actual, es intrínsecamente una estafa. Bajo ninguna circunstancia puedo decir que la bancarización tiene aspectos positivos. No hay aspectos positivos en la creación de un banco. La creación de un banco es ontológicamente una estafa. Lo que sucede es que esa élite tan poderosa ha logrado que el ser humano considere que este sistema, que es fraudulento intrínsecamente, ontológicamente, originariamente, no se ha discutido, y cuando se discutió y cuando surgieron personajes que lo cuestionaron desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista jurídico, económico, los eliminaron. Lisa y llanamente los eliminaron. Doctor, muchísimas gracias. A las órdenes, un gusto.